Oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... 192 personas murieron por 11 bombas que explotaron en trenes en la estación de Atocha, la calle Téllez y las estaciones del Pozo y Santa Eugenia. La última víctima murió en 2014 tras pasar 10 años en coma. Al único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no, o ahí ya... Creo que esa pregunta ofende. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Guardia Urbana, diga, Policía Municipal, sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercorda Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las 3:30, 4 menos 20? ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. Todo Euskadi. Cuartel de la Guardia Civil de Vic, Barcelona. 29 de mayo de 1991. Un Renault 11 blanco, sustraído el 30 de abril en Vic, accede al patio del cuartel por la rampa de la puerta de la calle Andreu Febrer. Se trataba de un vehículo bomba tipo kamikaze, cargado con más de 200 kilogramos de explosivos que ETA había preparado el día anterior. Un terrorista acciona un mando a distancia. El vehículo hace explosión en el patio de la casa cuartel. Las 3 plantas del edificio se derrumbaron, quedando solo en pie la fachada. Se trata de un coche sin conductor que lo han lanzado contra la puerta y al patio, directamente al patio del cuartel, que en aquel momento había varios niños jugando allí y han gritado porque han visto que se le echaba un coche encima sin conductor, inmediatamente ha explotado. Se puede decir que le han tirado el coche a los niños directamente. Hace 20 años, el 1 de julio de 1997, la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara del cautiverio más largo de ETA. Esta era su vuelta a casa, en Burgos, con la mirada perdida, acompañado por su mujer y arropado por sus vecinos. Había pasado 532 días oculto bajo esta nave de Mondragón, en un zulo de 3 por 2,5 metros y 1,80 de alto. Una bombilla encendida solo 7 horas al día le marcaba el paso del tiempo. La Guardia Civil llegó a la nave sabiendo que era allí donde retenían a Ortega Lara, pero no era fácil encontrarlo y los terroristas no colaboraban. Después de horas, descubrieron la forma de levantar la tapa de hormigón bajo la que se hallaba el zulo, un espacio húmedo en el que había una camilla y una mesa. En la defensa de la libertad y sobre todo de la vida, que es el valor esencial de la persona, no podemos transigir. Eso está muy claro. José Antonio Ortega Lara, jubilado de forma anticipada tras el secuestro, ha desarrollado una actividad política primero con el Partido Popular y más tarde, desencantado por la línea antiterrorista del PP, dentro de Vox. Miguel Ángel Blanco Garrido ha sido secuestrado por ETA. Su padre, albañil, se ha enterado de la noticia a la vuelta del trabajo. Fue la venganza al reciente éxito policial que supuso la liberación de 2 secuestrados por la banda, Ortega Lara y Cosme de Cló. Un dirigente abertzale lo avisó con esta frase: tras la borrachera policial viene la resaca. Y en efecto, el 10 de julio de 1997 arrancaba con el secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, de 29 años, uno de los episodios más siniestros de la historia de ETA. Que te estamos esperando. En la localidad vizcaína, en el País Vasco y en el resto de España se desata un movimiento de empatía sin precedentes.
Los terroristas han establecido una macabra cuenta atrás que finaliza mañana sábado a las 4 de la tarde. Amenazan con asesinar a Miguel Ángel Blanco en el caso de que el gobierno español no acceda a trasladar al País Vasco a todos los presos. El ejecutivo de Aznar no cede. Sin embargo, la respuesta ciudadana permite albergar alguna esperanza de que los terroristas den marcha atrás. Hay vigilias y numerosas movilizaciones, algunas multitudinarias como la nunca vista en Bilbao, para exigir la liberación de Miguel Ángel. Está reunida la mesa de Ajuranea. A su vez, los gobiernos central y autonómico hacen piña, mientras las fuerzas de seguridad peinan contrarreloj el País Vasco para salvar al joven, sin éxito. Este es el acuerdo que suscribimos ayer. No hay otro acuerdo. Y vamos a seguir trabajando para que este acuerdo se cumpla. Y se cumpla en su integridad. Hoy ha dicho el vicepresidente del Gobierno, y estamos de acuerdo con él, en que este es el acuerdo que ayer suscribimos. Y que pacta sunt servanda. Lo que se pacta, se cumple. El portavoz de H. Bildu, en fin, ha hecho muchas reflexiones. Evidentemente, me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. El Supremo confirma las penas de 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y de 9 de inhabilitación para Manuel Chávez por el caso de los ERE. La audiencia de Sevilla condenó hace 3 años a los 2 expresidentes socialistas de la Junta Andaluza, junto con otros 17 altos cargos, por repartir ayudas millonarias a empresas de forma fraudulenta. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidente segundo del Gobierno, Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. El Gobierno vuelve hoy a pedir explicaciones al Rey emérito. Esa primera visita después de estos 2 años fuera hubiera sido una buena oportunidad para rectificar. Esta postura de la parte socialista de la coalición ha irritado a Unidas Podemos, que le piden que pase de las palabras a los hechos, por ejemplo, revisando la inviolabilidad del Rey. Es que esa inviolabilidad que te ha protegido, que te ha permitido delinquir sin reproche penal, es una inviolabilidad que sigue vigente. Los socios de investidura también le piden a Sánchez que actúe. Que ya está tardando el Gobierno, si tanto le ha molestado retirarle el título del Rey, que aún conserva. No hay peor astilla que la de la propia madera. El PSOE lleva mucho tiempo haciendo de republicano en campaña y de monárquico en Moncloa. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. En virtut de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Assumim el mandat del poble de Catalunya, expressat en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, i declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república.
Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Nos vamos rápidamente a España porque es oficial, el día es hoy. Este hombre, el presidente del gobierno español, va a firmar el indulto a los 9 catalanes separatistas que participaron del referendo en el año 2017. Hubo marchas, sobre todo en Madrid, para reclamar que esto no ocurriera. Pedro Sánchez lo ratificó y hoy lo firma. El futuro debe importar mucho más que el pasado. Por eso, aun comprendiendo los motivos del rechazo, el Gobierno de España ha optado por abrir paso a la reconciliación, al reencuentro. Y creemos que esta medida de gracia abrirá ese camino. Nos dará a todos la posibilidad de comenzar de nuevo y de hacer las cosas mejor. I demà passat i fins al dia de la victòria continuarem treballant al costat de la gent, de tota la gent d'aquest país, sense excloure'n a ningú, per fer realitat aquest somni d'una república catalana. Visca Catalunya lliure! Pese a la reforma del Código Penal, Puigdemont no tiene intención de volver a España. No tornaré ni emmanillat ni rendit davant un jutge espanyol per tal que sigui indulgent. Jo no avalaré, amb el meu benefici personal, una política que pretén criminalitzar l'anhel dels catalans de viure definitivament en un país lliure. Y acabamos de saber que el Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont por malversación y desobediencia tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno que derogó la sedición. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. La Audiencia Nacional de España acordó hacer efectiva la entrega de Hugo El Pollo Carvajal a Estados Unidos tras negarle la solicitud de asilo. La decisión fundamentó que su expediente no cumplía los requisitos pertinentes para la concesión de asilo que ya le había negado en 2019. En sus declaraciones a la Audiencia Nacional, el exmilitar dijo que el expresidente español Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela y que en la Embajada de Cuba en Caracas se recolectaba dinero en efectivo para financiar campañas electorales y partidos en otros países, entre ellos Gustavo Petro en Colombia y la extrema izquierda en España. Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Sí, segundo golpe para el Gobierno. Si ya declaró inconstitucional el confinamiento, ahora dice que tampoco fue constitucional el cierre del Congreso. Eso fue una medida que tomó la mesa del Congreso con los votos a favor del PSOE y de Podemos. Y ahora el Constitucional le da la razón al partido de Santiago Abascal. Vox fue quien interpuso el recurso de amparo. Con 6 votos a favor y 4 en contra, dicen que se han vulnerado los derechos de los diputados a la participación política. Y no ha sido el único asunto que han tratado esta mañana aquí en el Pleno del Tribunal Constitucional, porque en su momento Carles Puigdemont y otros 3 exconsejeros pidieron medidas cautelares. Esta mañana, por unanimidad, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido desestimarlas. Dice que siguen plenamente vigentes las órdenes de detención y de entrega de los 4, tanto las nacionales como las internacionales. En España, por un lado, el país ha alcanzado por segundo día consecutivo un nuevo récord de muertos en 24 horas, con 838 víctimas, lo que hace un total de 6.528. Ha sido una semana mortífera para el país, que sigue a Italia en cuanto a casos mortales. La falta de equipos y personal médico agobia a los doctores y las enfermeras.
Según informa Amnistía Internacional, más de 9.000 profesionales de salud en España se han infectado con el virus. Es más que en cualquier otro país. Esta mujer que están viendo en la pantalla es Delcy Rodríguez, es la número 2 de Maduro, la vicepresidenta de Venezuela, que acaba de ser recibida en Bruselas por las altas instituciones europeas, también por los representantes de Venezuela en Europa. Posteriormente, como están viendo en esta imagen, también ha sido saludada, cariñosamente saludada y recibida por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que se encuentra en esa cumbre Unión Europea-CELAC, que se está celebrando estos días en Bruselas. Delcy Rodríguez no puede estar en nuestro país, no puede visitar ni pisar suelo europeo ni tampoco pasar por territorio Schengen, precisamente porque forma parte de esa lista de 25 dirigentes venezolanos colaboradores con la opresión, la represión y las violaciones de los derechos humanos en el país venezolano. También forma parte de esa lista negra elaborada por la DEA en los Estados Unidos, ese departamento antidroga del que también forma parte su hermano Jorge Rodríguez, Cilia Flores, que es la mujer de Maduro, Diosdado Cabello o Tarek El Aissami, conocido por ser el protector de varios terroristas. Delcy Rodríguez, seguro que la recordarán también ustedes, por protagonizar uno de los capítulos más oscuros de nuestra democracia, es más, uno de los capítulos más oscuros de la legislatura de Pedro Sánchez, al llegar a Barajas cargada con 40 maletas y ser recibida por José Luis Ábalos. Como se informó en aquel momento, esas maletas estaban en un territorio donde no podían estar. Su entrada en el país se desconoce hasta dónde fueron trasladadas o depositadas, e incluso se llegó a publicar que estaban cargadas de oro y de divisas. Uno se pregunta en esta situación qué es lo que ha pasado para que Delcy Rodríguez pueda pisar territorio europeo. ¡Directo! ¡Vamos, vamos, vamos! 3 meses después de la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja, el Gobierno de Canarias estima que la factura por los daños podría aumentar hasta los 906 millones de euros. Se han destruido casas, cultivos, infraestructuras públicas y han quedado en suspenso los proyectos de vida de más de 7.000 palmeros. Presidente. Un centenar de habitantes actualmente siguen alojados en hoteles y muchos aún esperan la ayuda prometida por el gobierno. El volcán se silenció, pero la ira en la población crece. El Congreso español aprueba la ley del solo sí es sí, que supedita la definición de violencia sexual a la cuestión de si ha habido o no consentimiento libre y expresado claramente por parte de la mujer. La norma ha salido adelante con 201 votos a favor, 140 en contra de los diputados del conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox y 3 abstenciones. El proyecto de ley pasará ahora al Senado. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Autodeterminación de género, así sin más, como que cuesta entenderlo, ¿no? Pues se trata de reconocer legalmente a las personas trans como hombres o mujeres, aunque no hayan nacido como tales. Un salvavidas para las personas trans porque elimina y simplifica los trámites para vivir social y legalmente con el género con el que se identifican. La autodeterminación de género cambia todo esto y lo reduce a un simple trámite en el registro, sin pasar por médicos y sin cirugías. ¿Qué hacer con los menores y cómo la autodeterminación de género podría afectar a las leyes de igualdad? Han sido temas cruciales. Los colectivos y familias de personas trans quieren que el cambio en el registro pueda hacerse desde los 12 años. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan poco, incluso miles, oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Bueno, y de hecho... Exacto. O sea, es que los mismos medios que han entrevistado a agresores, que se han ido al bosque a entrevistar a agresores para que expliquen su versión, claro, son los que ahora están diciendo, oh Dios mío, violadores a la calle. Pues hace muy graciosa, pero en realidad, desgraciadamente, ha ocurrido. Hay avalancha de gente yendo al registro para cambiarse de sexo. Beatriz García.
En la primera semana de la ley trans se ha producido una avalancha de hombres que piden el cambio de sexo. El elevado volumen de solicitudes de varones hace sospechar en los registros civiles un intento de sacar provecho del nuevo género. Lo que llama la atención es el 100% de las solicitudes que son de hombres que quieren registrarse como mujeres. Según una información de OC Diario, el abogado Jesús Manuel González propone acogerse a la ley trans para cobrar un 15% más de pensión y solo pasando a ser mujer. Conforme a la Ley 4/2023, puedes obtener el complemento para la reducción de la brecha de género. Para que os hagáis una idea, un mínimo de un 5% de la pensión. Esto es uno de los consejos que ha dado el abogado a raíz de la nueva Ley trans, aprobada en el Congreso y que permite la autodeterminación de género. Y ahora nos vamos a ir directamente a España, donde liberan a 30 violadores, pero nos cuenta más detalles Manuel Castro. Nosotros veníamos siguiendo las repercusiones de la denominada Ley Montero. Más de 34 agresores sexuales van a pedir la reducción de sus penas debido a esta ley conocida Solo sí es sí, o que fue muy criticada también por algunos jueces, lo que hizo que Irene Montero saliera a calificarlos de machistas. Algunos le han dicho, señora, ¿por qué no vuelve a su anterior trabajo? Porque de esto usted no sabe nada. Pero está dada así la situación, con lo cual también hay temor en las víctimas, no solamente mujeres violadas, sino también menores violados. De 8 a 6 años, así se ha reducido la condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años. La rebaja la pidió su abogado tras la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, o también conocida como Ley del Solo sí es sí. El Congreso saca adelante la reforma de la llamada Ley del Solo sí es sí, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. Es la propuesta del Partido Socialista que se ha aprobado con los votos del Partido Popular y con la oposición de los socios de gobierno y de investidura. Por eso os pido a todos, a todas, a todes, que el día 4 de mayo no se quede un solo voto en casa. Tanto la oposición como los socios habituales del Gobierno coinciden en que tiene que ser el presidente del Gobierno, tiene que ser Pedro Sánchez el que dé explicaciones de forma urgente, mañana mismo querían, y monográfica sobre lo que consideran un giro equivocado y temerario en la política exterior de nuestro país. Pero no va a ser así, el PSOE se ha opuesto. Lo que ha pedido el presidente del Gobierno es comparecer después de la cumbre europea la semana que viene y para hablar de más temas, no solo del Sáhara, y ahí tienen frente a todos los grupos parlamentarios que acusan al Gobierno de usar este truco para intentar diluir, para intentar que pase inadvertido el cambio de posición sobre el Sáhara en un debate mucho más amplio. Los socialistas defienden que primero tiene que comparecer el ministro de Exteriores, que vendrá mañana al Congreso. Me gustaría terminar este capítulo, señorías, reafirmando y reiterando el apoyo de España al pueblo saharaui. Rodeado de los suyos en los campos de Tinduf, en el desierto de Argelia. Así ha aparecido Brahim Ghali en un acto público por primera vez desde que se trató por COVID en España el pasado mes de abril. El líder del Frente Polisario ha anunciado que la guerra con Marruecos seguirá, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU ha explicado no actúe para frenar lo que ha calificado de prácticas agresivas y expansionistas de Marruecos. España ha optado desgraciadamente por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo, teniendo como pretexto razones humanitarias y ofendiendo así a la dignidad del pueblo marroquí. Son las 9 de la mañana. En la plaza de San Amaro de Madrid, decenas de carritos de la compra vacíos esperan su turno en las conocidas como colas del hambre. Un fenómeno que encendió las alarmas en España en los peores momentos de la pandemia de COVID-19, cuando muchas familias perdieron sus fuentes de ingresos, pero que ahora vuelven a cobrar relevancia debido a la inflación. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Y yo he hablado más tiempo
del que ha durado la cumbre bilateral a pie de Sánchez con el presidente de los Estados Unidos, conocida a partir de hoy como la cumbre de los 26 pasos. ¿Qué le pareció la cumbre de 29 segundos entre Biden y Sánchez? Yo juro que esto no lo tenía preparado. Bueno, ha dado para mucho, ¿eh? Estos 29 segundos se les han hecho tan eternos como a Biden. Se les han hecho tan eternos como a Biden. Pero, y en esos 29 segundos nos explica Pedro Sánchez que le dio tiempo a hablar de la integración en la estructura militar de la OTAN, de la situación de Latinoamérica y de lo que más ilusión le hizo al presidente Biden, que es que Pedro Sánchez le felicitó por la agenda progresista que ha puesto en marcha. Pero al margen de las risas y las chanzas, el drama, de verdad, es que Joe Biden en 6 meses le dedique 29 segundos a Pedro Sánchez. El etarra Javier García Gaztelu, alias Chapote, autor material del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ha sido entregado hoy a España por las autoridades francesas para cumplir las condenas dictadas en España, que suman de momento 247 años de prisión y aún tiene causas pendientes. Entre esas condenas están las del asesinato del socialista Fernando Mujica y el del concejal del PP Gregorio Ordóñez. García Gaztelu formó parte de los comandos Vizcaya y Donosti antes de ser nombrado jefe militar de ETA. Junto a él, Francia ha entregado hoy también a José Antonio Zurutuza Sarasola, alias Capullo, reclamado por la Audiencia Nacional por colaboración con Banda Armada. A Zurutuza se le acusa, entre otros casos, de estar implicado en los asesinatos del director de Mulinex en Usurbil, Guipúzcoa, y del delegado de Telefónica en San Sebastián, cometidos a principios de los 80. Irantxu Gallastegui, Amaya, pareja de Chapote y condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, es una de los 5 etarras que serán trasladados a cárceles del País Vasco. Las asociaciones de víctimas encajan de forma distinta el final de la política de dispersión. Covite defiende que ya no tenía sentido, que lo importante es que las penas se cumplan. La AVT carga contra el gobierno, le acusa de estar con los terroristas en vez de con las víctimas. Que te vote Chapote, Sánchez, que te vote Chapote. Vamos a hablar de, Chema, si te parece, vamos a hablar de lo que nos atañe, que es el caso del radar, porque creo que no viene al caso lo que acabas de decir. Estamos hablando de un radar que te ha multado. Los medios de comunicación al servicio del pueblo. Bueno, que te vote Chapote, Sánchez, socialista, hijo de puta, genocida. Bueno, Sánchez, creo que estamos fuera de... Hijo de la gran puta, Pedro Sánchez, no creo que estamos a lo que hemos venido a esto, evidentemente. Hemos venido a un radar. ¡Que os follen! ¡Que te vote! Que me vote Chapote. Que te 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 vote Chapote. Que les vote Chapote. Que te 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 vote Chapote. Pues un esfuerzo extraordinario. También descartó por el momento que España vaya a enviar armas a Ucrania. En este momento la entrega de armas no es una cuestión que esté encima de la mesa del Consejo de Ministros de España. España sí enviará finalmente armamento a Ucrania. El anuncio lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Material militar, además de la contribución dentro de la Unión Europea. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Rectificar. El problema que usted tiene es que le perseguirá siempre que haya más de 1.150 violadores o pederastas que hayan visto rebajadas las penas. Sanchismo es una combinación de 3 cosas: de mentiras, de maldades y de manipulaciones. A partir de ahora, Gibraltar es oficialmente una ciudad británica y no solo un territorio de ultramar. Así lo ha reconocido el Ministerio del Interior de las Islas después de que hace 180 años se le concediera también este estatus. El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición incluida en el Real Decreto de Medidas Económicas para hacer frente al COVID-19 que se aprobó entonces, de una cláusula que blindó la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la comisión parlamentaria que controla el Centro Nacional de Inteligencia. La sentencia, que responde a un recurso de Vox y de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González Trevijano,
considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia para regular dicho nombramiento. El magistrado Cándido Conde Pumpido ha anunciado un voto particular que se conocerá junto a la sentencia en los próximos días. Destituido el jefe de la Guardia Civil en Madrid. Interior ha cesado al máximo responsable del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Y el Supremo ha anulado definitivamente el cese del coronel Pérez de los Cobos. Lo ordenó el ministro Marlaska, alegando pérdida de confianza. Antes de darle la palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana y sobre todo su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. El general de la Guardia Civil, en prisión por este caso, guardaba más de 60.000 euros en cajas de zapatos en su casa. Sí, esta es una de las últimas novedades en esta presunta trama de corrupción. Estos que ven son los presuntos protagonistas de la trama. En la cúspide estaría él, Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del PSOE y presunto cabecilla. Tras declarar, la magistrada tenía intención de mandarlo a prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas, pero, al no solicitarlo la Fiscalía, tuvo que dejarlo en libertad. Este otro es Francisco Espinosa, un general retirado de la Guardia Civil. La jueza sospecha que llevaba la contabilidad B, porque la policía encontró en su casa hojas de cálculo y más de 60.000 euros. Presuntamente, los implicados utilizaban un lenguaje en clave para comunicarse. Aquí hablan de 5.000 bolígrafos para referirse a los 5.000 euros que los empresarios pagaban para entrar en la rueda. Y aquí llaman bocatas de calamares a las mordidas con las que intentaban sobornar a los políticos canarios. Detalles de una trama que poco a poco vamos conociendo. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Gracias a toda España, porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Gracias de corazón. No farem president a Pedro Sánchez a canvi de nada. La nostra prioritat és Catalunya, no és la governabilitat de l'estat espanyol. No ens mourem ni un mil·límetre, perquè nosaltres sí que tenim memòria. Pedro Sánchez té molts deures pendents amb Catalunya i no els devem res. De fet, ara mateix des d'aquí, una abraçada gegant a Xavier Trias, perquè Pedro Sánchez va fer fora Xavier Trias pactant amb la dreta.